En una reunión de negocios, mi exesposa estaba en el equipo de socios. Se mostró agresiva con cada sugerencia que le hice. Yo tenía una sonrisa en la cara, pero estaba furioso por dentro. Durante la cooperación posterior, se volvió aún más quisquillosa. No pude evitar enfadarme con ella. ¿Vas a parar alguna vez? Mi exesposa, sin embargo, se puso las manos en las caderas y dijo, «Cásate de nuevo conmigo o te volveré loco». Cuando entré por primera vez a la sala de reuniones, pensé que estaba viendo visiones. Incluso me froté los ojos y volví a mirar. Allí estaba ella, sentada en su asiento, mirándome con aire de suficiencia. Intenté aparentar calma, pero por dentro estaba sumido en un profundo caos. «Hola, señor Nathaniel. Soy Ethan, el responsable de la cooperación en este proyecto. Permítanme presentarles a los miembros de mi equipo». La gerente del otro lado los presentó uno por uno y finalmente se acercó a ella. Ella es Victoria, nuestra encargada de promoción de proyectos. Me quedé paralizado y forcé una sonrisa. Caramba, mi exesposa, de quien me divorcié hace 2 años, estaba en el mismo proyecto de cooperación que yo. Durante la reunión, empecé a detallar el plan de cooperación. Sin embargo, cada vez que hacía una sugerencia, Victoria me criticaba. ¿Qué hay de malo en estos datos? ¿Están verificados? La promoción del canal es muy deficiente. ¿Cómo podemos construir nuestra popularidad así? ¿Dividiéndolo en 3 fases? ¿No te parece demasiado precipitado? Se me hinchó una vena en la frente. Señorita Victoria, ¿qué sugiere entonces? Victoria inclinó ligeramente la barbilla. Claro que debería revisar el plan. Después de todo, nuestra empresa le da mucha importancia a este proyecto. No podemos lidiar con esto superficialmente, ¿verdad? Estaba tan enojado con ella que casi vomité sangre por dentro, pero en la superficie, aún tenía que mantener una sonrisa precaria y educada. Claro, también le damos mucha importancia a este proyecto. La reunión duró 3 horas y mi presión arterial se disparó a 180. Después de la reunión, me quedé en la entrada del edificio de oficinas, fumando y esperando un taxi. Mi coche había tenido un pequeño raspón con otro vehículo hace un par de días y lo mandaron a reparar. Solo pensar en Victoria me hacía sentir un nudo en el estómago. Cuando me casé con Victoria, ella fue quien me persiguió con locura. Éramos compañeras de universidad, pero no de la misma clase. Una vez, en un partido de baloncesto, Victoria se enamoró de mí a primera vista y luego empezó a perseguirme apasionadamente. Había recibido cartas de amor antes, y también había chicas que se me confesaban. Pero Victoria adoptó un enfoque diferente. Me acorraló en la escalera y me preguntó si quería salir con ella. Tenía tanto miedo que casi pierdo la cabeza. ¿Cómo podía una chica ser tan atrevida? Me negué cortésmente, pero Victoria parecía no entenderlo. Seguía persiguiéndome todos los días. Incluso cuando iba al baño, ella vigilaba la puerta como una diosa de la puerta. Asustaba a los chicos que entraban y salían. Como dice el refrán, una mujer decidida le teme a un hombre persistente, y viceversa. Medio año después, me entregué a Victoria. Salimos hasta graduarnos, y Victoria rápidamente me arrastró a la oficina de asuntos civiles para casarnos. Si las cosas hubieran seguido así, habría sido tranquilo. Pero 3 años después de casarnos, Victoria tuvo una aventura. Al principio, no podía creerlo. Después de todo, aún recordaba con claridad cuánto me había perseguido. Pero la pillé teniendo sexo con su amante en nuestra gran cama. Al ver los cuerpos entrelazados, una fuerte náusea me subió a la garganta. Entonces vomité en el acto. Y todavía recuerdo la reacción de Victoria. Estaba abrazada a su amante y me dedicó una sonrisa burlona. Nathaniel, se acabó lo nuestro. Se divorció de mí ese mismo día. Al día siguiente, hizo sus maletas y se fue de inmediato, sin dudarlo. Fue tan decidida como cuando me persiguió. 2 años después del divorcio, sentí una paz que había perdido hacía tiempo. Podía vivir como quisiera, sin que me mandaran ni me molestaran. Pero esa paz se rompió hoy. Solo podía rezar en mi corazón para terminar este proyecto pronto y luego perder el contacto con Victoria. El taxi tardó mucho en llegar, así que decidí tomar el autobús. En ese momento,
un BMW rojo se detuvo frente a mí. La ventanilla del coche bajó lentamente, revelando el rostro de Victoria. Me miró y se burló: «No puedes permitirte conducir un coche después de divorciarte de mí». Giré la cabeza y fingí no oírla. Victoria dijo con altivez: «Sube al coche. Te llevaré a casa a regañadientes». La ignoré. Menudo chiste. Después del divorcio, me moría de ganas de no tener ningún contacto con ella. ¿Cómo iba a usar su coche? ¿Quién sabe si alguna vez se acostó con su amante en este coche? Refunfuñé con tono sombrío. Al ver que no me conmovía, la voz de Victoria se volvió estridente. «Nathaniel, ¿qué clase de actitud me estás dando ahora?» Fruncí el ceño y caminé hacia la parada del autobús. Victoria conducía detrás de mí y no paraba de provocarme. «Mírate. Después de 2 años, todavía no has conseguido el título de manager. Eres tan patético». No pude evitar poner los ojos en blanco. Que me convierta en gerente o no no es asunto suyo. Cuando llegué a la parada, el autobús acababa de llegar. Subí rápidamente, dejando atrás la charla de Victoria. Desde ese día, reunirme con mi pareja se ha convertido en mi pesadilla. Victoria era como un espíritu maligno. Mientras estuviera allí, me confrontaba y me criticaba por todo. Más tarde, incluso los colegas más torpes notaron que algo andaba mal y me preguntaron en privado: «Nathaniel, ¿no hiciste algo malo para extrañar a Victoria?» Me costó mucho explicarlo. No podía simplemente admitir que fui yo quien fue engañado, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! Hasta que una vez, durante la aceptación del proyecto, Victoria no dejó de encontrarle defectos a todo el proceso e hizo que todo el proyecto pareciera inútil. Aguanté y aguanté, y finalmente no pude evitar enfadarme con ella. ¿Vas a parar alguna vez? Los demás compañeros ya se habían adelantado, y solo estábamos Victoria y yo, mirándonos en la esquina. Ella mantenía la barbilla en alto, con arrogancia en sus ojos y cejas. «Ah, ¿entonces ya no lo soportas?» La miré furioso. El proyecto de cooperación no es un lugar donde se pueda actuar imprudentemente. En fin, no nos volveremos a ver cuando termine la cooperación. Solo quedan 2 días. Por favor, deja de causar problemas. De repente, Victoria soltó: «Cásate otra vez conmigo o te volveré loco». La miré como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás loca? Tuvo una aventura durante nuestro matrimonio, trajo a su amante a casa y se acostó con él en nuestra cama. Después de que la pillé, no pudo esperar a divorciarse de mí y mudarse para estar con su amante. ¿Y ahora estaba frente a mí hablando de volver a casarse? ¿Parecía un cornudo? Me di la vuelta y me alejé. Victoria me agarró del brazo. «Nathaniel, ¿me oíste?» Me quité la mano de encima con fuerza. En tus sueños, Victoria se aferró a mí con insistencia y me agarró el cuello de la camisa. Con su gran movimiento, se me desprendió un botón. «Nathaniel, ¿tienes a una mujer afuera?» Su forma de hablar era como la de una esposa que descubre a su marido engañándola. Le aparté la mano y le dije, irritado: «¿Estás loco? Ya estamos divorciados». Pero Victoria parecía haberme pillado en algo. «Tienes una mujer afuera. Si no, ¿por qué me rechazarías?» Al ver su expresión de superioridad moral, pensé que era simplemente irrazonable. ¿La primera que me tuvo una aventura me estaba acusando de tener a alguien afuera? Su actitud y tono eran los mismos de antes. Me consideraba su posesión y quería que todo saliera como ella quería. Si las cosas no salían como ella esperaba, se enojaba conmigo. Tengo una personalidad pacífica y creo que el matrimonio requiere tolerancia y compromiso, así que hice concesiones una y otra vez. Pero lo que recibí a cambio no fue comprensión ni respeto, sino una humillación despiadada. La miré con asco. «Victoria, por favor, aléjate de mí. Me pareces repugnante». Abrió los ojos de par en par, incrédula. Sus uñas largas y pintadas de vivos colores casi me arañan la cara. Tras terminar el proyecto, di un suspiro de alivio. Por fin, ya no tenía que lidiar con ella. Pero Victoria me atormentaba. Se presentó abajo de mi empresa o esperó en la entrada de mi zona residencial. Por suerte, tanto la puerta principal como la entrada del edificio requerían una tarjeta magnética, de lo contrario,
podría haberme seguido hasta la puerta. Estaba muy molesto. La regañé e intenté evitarla, pero Victoria era como un chicle del que no podía deshacerme. ¿Por qué eres tan vaga? Ve a buscar a tu amante. No, quiero volver a casarme contigo. Victoria se puso las manos en las caderas y me gritó con una expresión decidida. Así fue como me insistió y me conquistó, y después de graduarse, lloró y armó un escándalo por casarse. Pero ahora, cada vez que la veo, no puedo evitar pensar en la escena de ella revolcándose desnuda con otro hombre, y siento náuseas. Soy una persona con un fuerte sentido de pureza emocional. Aunque suelo ser amable y fácil de tratar, nunca cederé en cuestiones de principios. Pero Victoria, obviamente, no lo creía. Durante nuestra relación anterior, casi cedí y lo toleré todo por ella. Así que pensó que esta vez no sería diferente. ¿Y qué si tenía una aventura? ¿Y qué si nos divorciábamos? Mientras quisiera, podría hacerme volver a su lado. Me burlé. En sus sueños. No soy tan malo, para que se rindiera por completo, pensé en buscarme una novia rápidamente. Pero suelo estar muy ocupado en el trabajo y no tengo mucho tiempo. Tampoco tengo muchas oportunidades de conocer al sexo opuesto, y mucho menos de encontrar novia. Estuve un poco perdido un rato. Justo entonces, recibí una llamada de Daphne. Me preguntó si conocía buenos ortopedistas. Como mi prima es médica en el hospital municipal, le pedí ayuda y le conseguí un médico. Daphne ingresó a su madre, que tenía una fractura, en el hospital y luego me dio las gracias. Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no pedirle que me hiciera este favor? Ahora que lo pienso, Daphne y yo también fuimos compañeras de universidad. Aunque estábamos en la misma clase, no nos comunicábamos mucho. Fue solo después de graduarnos que nos encontramos por casualidad un día de camino a casa del trabajo y descubrimos que nuestras empresas estaban en el mismo edificio. Le pregunté con timidez, ¿estás libre este fin de semana? Tengo 2 entradas para una exposición de arte. ¿Te interesa? Daphne se quedó atónita. ¿Una exposición de arte? Asentí. Sí, un amigo me la regaló, pero no encontré a nadie que me acompañara. Daphne esbozó una leve sonrisa. Claro. Hace mucho que no iba a una exposición de arte. El fin de semana, le pedí específicamente a Daphne que nos encontráramos en la intersección cerca de mi casa. Las zonas residenciales donde vivíamos estaban a menos de 10 minutos a pie. Así que era conveniente para ambos. Pero inesperadamente, al bajar las escaleras, vi a Victoria parada en la entrada de la zona residencial. Al verme salir, Victoria se acercó de inmediato para detenerme. «Nathaniel, ¿a dónde vas?» La rodeé y seguí adelante. «¿Y a ti qué?» Victoria arqueó las cejas. «¿Cómo que no es asunto mío? ¿Quién sabe si vas a tener una cita con otra mujer?» Cuando la oí decir eso, me burlé. «¿Y qué si lo hago?» Al oír eso, su rostro se contrajo de inmediato. «¿Qué dijiste?» Caminé rápidamente hacia la intersección, y Daphne ya estaba allí. Llevaba un vestido de algodón color cian claro y su largo cabello negro estaba recogido en una trenza suelta. Se veía elegante y gentil. Me acerqué y le sonreí. «Disculpa la espera». Daphne dijo con buen humor, «No pasa nada. Yo también acabo de llegar». Ignorada como el aire, Victoria señaló a Daphne con enojo. «¿Quién es esta mujer?» Daphne me miró confundida. Le expliqué, mi exesposa. Acabamos de encontrarnos. Se oyó la voz chillona de Victoria. ¿Vas a tener una cita con esta zorrita? La miré con impaciencia. Cuida tus palabras. Si te atreves a decir palabrotas otra vez, no seré cortés contigo. Victoria estaba tan enojada que levantó la mano para abofetear a Daphne. La agarré de la muñeca a tiempo. Usé el 60 a 70% de mi fuerza, y Victoria empezó a gritar de inmediato, «Nathaniel, me estás haciendo daño». Fruncí el ceño. «Victoria, no te alejes demasiado». Dicho esto, aparté su mano y aparté a Daphne. Pero Victoria nos persiguió. «Perra. ¿Cómo te atreves a robarme a mi hombre?» De repente, sacó un bolsillo y le echó su contenido a Daphne. Me sobresalté.
¿Basta? Bloqueé casi todo para Daphne, pero su cabello y ropa seguían salpicados. Lo olí. Era vino tinto. Menos mal. Le dije con severidad a Victoria, ¿qué demonios haces? Victoria no tenía miedo en absoluto. Los celos brillaron en sus ojos. Esta vez es vino tinto. La próxima vez, no sé qué será. Estaba tan enfadada, pero Victoria se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me di la vuelta. El vestido de algodón de Daphne estaba manchado de vino, y había manchas de vino en la tela cian claro. Miré a Daphne con disculpa. Lo siento. No esperaba que se volviera loca así. Daphne se limpió el vino tinto del cuerpo con un pañuelo. Estoy bien. Tienes la ropa empapada. Vuelve y cámbiate rápido. Después de todo este alboroto, ya había pasado una hora cuando Daphne y yo partimos de nuevo. Después de subir al coche, le pedí disculpas a Daphne, lo siento. Es muy extrema. No te tomes a pecho lo que dijo. Daphne esbozó una leve sonrisa. No esperaba que después de tanto tiempo, siguiera igual. Me sorprendió un poco. ¿Conoces a Victoria? Daphne parecía un poco indefensa. En la escuela, te perseguía con mucha agresividad. Todos lo sabían. Me sentí un poco avergonzado. Debes estar riéndote de mí. De hecho, me divorcié de ella hace 2 años, pero nos conocimos en el trabajo hace poco y empezó a molestarme de nuevo. Daphne pareció entenderlo al instante. ¿Así que quieres que te ayude a hacerla rendirse? Tosí levemente. Si te resulta incómodo, pensaré en otras maneras. Después de todo, mi relación con Daphne no era tan cercana. Además, si ya le gustaba a alguien, definitivamente no podría aceptar. Daphne me miró. Lo haré. Se me iluminaron los ojos. Gracias. No conozco a muchas amigas, y me alegra mucho que me ayudes. Daphne tenía un pequeño hoyuelo en la comisura de los labios. ¿En serio? Pensé que alguien como tú tendría muchos admiradores. Me froté la nariz. En la universidad recibí mucha atención, pero Victoria me perseguía con vehemencia y se puso muy celosa después de que empezamos a salir. Así que ninguna otra chica se atrevió a acercarse. Después de empezar a trabajar, sí que hubo compañeras que mostraron interés en mí, pero no podía aceptar romances de oficina, así que era muy educado y distante con todas las compañeras. Cuando llegamos a la exposición de arte, Daphne y yo paseábamos tranquilamente. Al principio, solo quería que Victoria se diera por vencida y tampoco quería desperdiciar las entradas que me había dado mi amiga. Pero, inesperadamente, Daphne estaba muy concentrada en las pinturas y a menudo me explicaba los antecedentes de algunas de ellas. Me sorprendí un poco. No esperaba que fueras tan profesional. Daphne sonrió. Solía pintar todo el tiempo. Incluso quise especializarme en algo relacionado en la universidad, pero mi familia no estaba de acuerdo. Pensaban que no era fácil encontrar trabajo, así que no tuve más remedio que estudiar finanzas. Después de visitar la exposición de arte con ella, le sugerí invitarla a cenar. Me sorprendió descubrir que el gusto culinario de Daphne era muy parecido al mío. A las dos nos gustaban los sabores suaves y no nos gustaba la comida picante. A Victoria, por el contrario, le gustaba la cocina de Sichuan y Yunnan. Y siempre que habíamos quedado a cenar, teníamos que seguir sus gustos. Si no, me armaba un escándalo. Varias veces, sentí malestar estomacal después de comer y solo podía comprar medicinas en privado. Pensando en esto, me compadecí de mi yo del pasado. Daphne y yo comimos estofado de carne Kaosan con una base de sopa clara. Mientras cocinaba la carne, también le compré un poco. Daphne me miró en silencio un rato. Estaba un poco desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Negó con la cabeza y sonrió suavemente. Eres muy bueno cuidando a los demás. Sonreí con ironía. Es una costumbre. Cuando salí con Victoria antes, yo era quien hacía todo durante la comida, y ella se dedicaba a comer y a jugar con el móvil. Después de cenar, acompañé a Daphne a casa. Cuando bajamos a su casa, Daphne sonrió y dijo, bueno, ya deberías volver. ¿Puedo subir sola? Lo pensé un momento y saqué mi teléfono.
Agreguémonos en WeChat. Será más fácil contactarnos así. Daphne escaneó mi código QR de WeChat y luego le dio un par de toques a su teléfono. Recibí su solicitud de amistad. La acepté. Su foto de perfil era un lindo gato atigrado. Le dije con indiferencia, ¿es tu gato el de la foto de perfil? Es tan mono. Daphne parpadeó. No, es un gato de la universidad. Me quedé atónito, y luego hice clic para mirar más de cerca. Por fin, tuve un vago recuerdo. Parecía que sí existía tal gato, e incluso le había dado una salchicha antes. Daphne sonrió y dijo, quizás no lo recuerdes, pero la primera vez que te vi, estabas en cuclillas bajo un árbol alimentando al gato. Estaba un poco confundida. Creía que no había interactuado mucho con Daphne antes. Me saludó con la mano. Me voy. Al ver su esbelta espalda y el ondeante dobladillo de su vestido, el corazón me dio un vuelco. Cuando volví a la entrada de mi zona residencial, vi que Victoria seguía allí. Al verme, se acercó. ¿Por qué has vuelto justo ahora? Su tono era el de una esposa enfadada. La miré sin expresión alguna. Volveré cuando quiera. Victoria no dejaba de molestarme. ¿A dónde fuiste con ella? ¿Cuándo empezaron? ¿Ya estaban juntos antes de divorciarnos? De repente, me detuve en seco y no oculté el asco en mis ojos. Victoria, no soy como tú. No pienses que soy tan sucia como tú. La cara de Victoria se puso roja de ira. ¿Crees que estoy sucia? ¿Cómo te atreves a pensar que estoy sucia? La miré con frialdad. ¿Verdad? Incluso trajiste a tu amante a casa. Solo de pensarlo me da asco. Victoria estaba tan excitada que se volvió loca. ¿Te crees tan limpio? Te has acostado con esa mujer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Puede ella satisfacerte mejor que yo? Solté una frase, es mejor que tú en todo. Pasé mi tarjeta para entrar a la comunidad y dejé atrás a la furiosa Victoria. Parecía que mi cita con Daphne la había irritado mucho. Se volvió aún más insistente en bloquearme el paso. No tenía ni idea de dónde sacaba tanto tiempo libre. Al mismo tiempo, Daphne y yo nos fuimos conociendo mejor. Entonces descubrí que esta chica dulce y tranquila tenía una gran formación artística. No solo pintaba, sino que también tocaba el piano, escribía una hermosa caligrafía y cantaba. Cuando fui con ella a un restaurante occidental, por capricho, fue a hablar con el pianista y luego se sentó frente al piano y tocó Mozart. La luz del sol que entraba por las ventanas francesas se filtraba, perfilando su esbelto y elegante perfil. La melodiosa música fluía de sus hábiles dedos. Me quedé en silencio a su lado, escuchando y sin darme cuenta, quedándome fascinado. Después de tocar la pieza, giró la cabeza y me sonrió, con los ojos curvados como medias lunas. Oí la repentina aceleración de mi propio corazón. Era la primera vez que me gustaba una chica. Antes, cuando estaba con Victoria, siempre era más tolerante. Como era mi novia, sentía que era mi deber cuidarla. Pero nunca me había dado un vuelco el corazón por su culpa. Antes no creía que hubiera nada malo en ello, al fin y al cabo, no tenía con qué compararlo. Tras la aparición de Daphne, finalmente comprendí por primera vez que cuando te gusta alguien, con solo mirarlo puedes sentirte plenamente feliz. Una vez, cuando la envié a casa, sonrió y se despidió de mí. Un pétalo caído había acabado en su pelo. Extendí la mano y se la quité, y entonces ella sonrió y me dio las gracias. Sus ojos brillaban como un manantial cristalino. Como hechizados, mis dedos rozaron suavemente sus espesas pestañas. Daphne, eres realmente hermosa. El viento sopló, y la chica frente a mí se sonrojó como si se hubiera puesto colorete. Mi corazón se conmovió, y solté, ¿de verdad puedes ser mi novia? Después de decir eso, añadí, por supuesto, el tipo de chica que tiene como premisa el matrimonio. Entonces vi que su cara se ponía completamente roja, como un tomate maduro. Su voz era suave y gentil. De acuerdo. Sonreí sorprendido, pero entonces vi unas lagrimitas brillar en sus ojos y me quedé atónito. Entonces, la oí decir con la voz ligeramente entrecortada, llevo 8 años esperando esta sentencia. Le sequé las lágrimas presa del pánico. ¿Qué 8 años?
Había una leve tristeza en los ojos y las cejas de Daphne. Cuando te vi alimentando al gato bajo el árbol, fue justo después de empezar nuestro primer año de universidad. La miré sorprendido. ¿Te gustó desde entonces? Asintió suavemente, y no pude evitar sentirme angustiado. Yo nunca lo supe. En aquella época, en la escuela, mi cajón siempre estaba lleno de cartas de amor, pero casi nunca las leía. También hubo muchas chicas que se me confesaron tímidamente, y las rechacé con cortesía. Más tarde, en segundo año, después de que Victoria se enamorara de mí a primera vista, empezó a perseguirme con vehemencia. Nunca antes había visto una escena así. Estaba casi muerto de miedo. Al final, podría decirse que me asustó tanto que me convertí en su novio, aunque a regañadientes. Pero nunca pensé que le gustaría a Daphne. Aunque era mi compañera de clase, debido a su personalidad tranquila, salvo por su excelente rendimiento académico, era como una persona transparente en otros momentos. Además, que yo recuerde, nunca me había hablado. Fue solo después de graduarnos y empezar a trabajar que comenzamos a interactuar poco a poco. Desde que aceptó salir conmigo, mi vida se volvió más brillante. Victoria no se rindió y siempre me esperó. Luego me mudé abiertamente con Daphne. Cuando Victoria nos vio bajar de la mano, se puso tan celosa que se le torció el gesto. Nathaniel, ¿cómo pudiste hacerme esto? La miré de reojo. Con quién estoy no es asunto tuyo. Dijo con malicia, tienes muy mal gusto. Encontraste a una mujer que no es tan buena como yo en ningún aspecto. Estás intentando hacerme enojar a propósito, ¿verdad? Era tan arrogante, como una gallina recién puesta. Daphne permaneció en silencio a mi lado, sin ansiedad ni enojo, y entrelazó sus dedos con los míos. Mi corazón se tranquilizó al instante. Observé a Victoria de arriba abajo. ¿Cómo se puede comparar algo artificial con algo natural? Inmediatamente apretó los dientes con rabia. No era ningún secreto que Victoria se había sometido a cirugía plástica. En la universidad, ya había volado a Corea del Sur para hacerse cirugía plástica varias veces. Se había operado los ojos, la nariz y el mentón. Después de la cirugía plástica, lucía deslumbrantemente hermosa, e incluso los chicos la llamaban la campana del colegio. Pero, en realidad, no me interesaba esa belleza artificial, que era como un modelo a seguir. Por el contrario, Daphne, con sus rasgos sencillos y definidos, era más agradable a la vista. Tenía un temperamento apacible. No es el tipo de belleza que enamora a primera vista, pero posee un encanto perdurable y hace que la gente se sienta cómoda. Daphne rió entre dientes, con los ojos entrecerrados. Le apreté la mano. Vamos, te llevaré a ver un musical. Daphne sonrió y dijo, vale. Estar con ella era muy relajante y cómodo. Hablaba con suavidad y nunca fue agresiva. Sin importar el asunto, ella lo hablaba con la debida atención y respetaba mis opiniones y sentimientos. Al llevarnos bien con ella, éramos iguales, en lugar de tolerarla incondicionalmente por mi cuenta. Al recordar mi relación pasada con Victoria, me pareció enfermiza y retorcida. Por suerte, esos días habían quedado atrás. Sin embargo, no esperaba que Victoria viniera a armar un escándalo en mi compañía. Lloró desconsoladamente, diciendo que había encontrado a una mujer afuera. Quienes no supieran la verdad podrían pensar que ella era la esposa agraviada y que yo era un canalla sin vergüenza. Estaba tan furioso que temblaba por dentro. Victoria, no te pases. Llevamos varios años divorciados. Sigues difundiendo rumores. La voz de Victoria era estridente. ¿Y qué si nos divorciamos? ¿Quién sabe si te juntaste con ella cuando aún estábamos casados? ¿Cómo te atreves a hablar de mí? Encontré directamente a los guardias de seguridad de la empresa. Si la vuelves a ver, échala. Después de que sacaran a Victoria, seguía gritando de mala gana, Nathaniel, no creas que podrás deshacerte de mí. Te lo digo, no hay manera. Entonces las cosas se descontrolaron aún más. Esta vez, encontró la compañía de Daphne y armó un escándalo allí de la misma manera. Si solo me causaba problemas, aún podía tolerarlo. Pero estaba acosando a Daphne, y ya no podía soportarlo. Cuando llegué, la vi bloqueando la puerta y estirando la mano para tirarle del pelo a Daphne.
Corrí hacia ella y la aparté. Victoria, ¿qué demonios haces? Al verme proteger a Daphne, Victoria se sintió consumida por los celos. ¿Por qué encontraste a una mujer así? ¿Es mejor que yo? Protegí a Daphne y le dije con frialdad, es mucho mejor que tú. Además, llevamos mucho tiempo divorciados. Deja de hacer tonterías. Victoria gritó, no, quiero volver a casarme contigo. Si no, mataré a esta zorra. Al verla difundir rumores falsos y distorsionar la verdad, no pude contenerme más. Victoria, cuando nos casamos, fuiste tú la que tuvo una aventura primero y trajo a un hombre a casa para tener sexo. Lo vi con mis propios ojos, y por eso me divorcié de ti. Tenía la mirada fría, como si estuviera viendo algo sucio. Te lo digo, por mucho que montes un escándalo, no cederé. Solo mirarte me dan ganas de vomitar. No vengas a darme asco. Dicho esto, saqué mi teléfono y abrí un vídeo. En la pantalla había dos cuerpos desnudos entrelazados. Victoria palideció al instante. ¿Qué es esto?, pregunté con desdén. Bueno, no quería mostrar esto. Después de todo, no es algo de lo que enorgullecerse si otros lo ven. Tú te lo buscaste. Te lo advierto, si te atreves a causar problemas otra vez, lo revelaré. Este es solo uno, y hay varios más. Victoria parecía como si le hubiera caído un rayo. Al final, los guardias de seguridad se la llevaron, temblando por todas partes. Empecé a considerar si debía cambiar de trabajo. Aunque tenía el vídeo en la mano y Victoria probablemente no se atrevería a causar problemas otra vez, me molestaban mucho los chismes de algunos de mis colegas. Y me preocupaba que sus compañeros también hablaran mal de Daphne. Casualmente, un cazatalentos se me acercó hace un tiempo y me dijo que una empresa extranjera estaba dispuesta a ofrecerme el doble de mi salario actual para contratarme. Me sentí un poco tentado y lo hablé con Daphne. Parece que los beneficios son muy buenos. Además, es una empresa grande y te beneficiará en tu desarrollo profesional. Creo que podrías considerarlo. Daphne lo analizó para mí después de escucharlo. Le tomé la mano. ¿Quieres venir conmigo? Abrió los ojos un poco. ¿Yo? Asentí. Sí. Tengo la cualificación para la recomendación interna. Estudiaste la misma carrera que yo en la universidad y siempre has tenido excelentes calificaciones. Sin duda, tienes potencial para unirte a esta empresa. Daphne arqueó la mirada. ¿Te preocupa que Victoria me afecte? Asentí tímidamente. Es parte de la razón. No quiero que hablen mal de ti. Daphne se rió entre dientes. Casualmente, yo también estoy harta de la empresa que me ha estado dando el doble de trabajo y explotando a mis empleados todos estos años. Medio mes después, Daphne y yo nos incorporamos con éxito a la nueva empresa. En la nueva empresa, a Daphne y a mí nos asignaron a departamentos diferentes. Íbamos y volvíamos del trabajo juntas, y nuestra relación era muy buena. Un día, hubo una cena departamental en la empresa. Como Daphne y yo estábamos en departamentos diferentes, íbamos a restaurantes distintos. Así que quedamos en que la recogería después de cenar. Inventamos una excusa para irnos temprano y luego condujimos hasta el lugar donde el departamento de Daphne celebraba la cena. Después de comer, fueron directos a un karaoke. Buscaba el número de la habitación mientras caminaba. Justo entonces, vi a un hombre y una mujer abrazándose a la vuelta de la esquina. No les presté mucha atención. Supuse que eran pareja. No, no me toques. De repente, la mujer emitió una voz que se resistía. Me quedé atónito. Era la voz de Daphne. Corrí hacia ella de inmediato. Cuando vi con claridad, las venas de mi frente se hincharon de ira. Daphne estaba obviamente borracha, con la cara enrojecida y los ojos llorosos. Apenas podía mantenerse en pie y el hombre la sostenía casi por completo. Tenía varios botones desabrochados de la camisa, dejando al descubierto la mitad de su pecho blanco como la nieve. Y la mano lasciva del hombre se paseaba por su muslo. De repente le di un puñetazo fuerte, justo en la nariz. El hombre soltó un aullido, se tapó la nariz y retrocedió unos pasos, y entonces la sangre empezó a gotear lentamente. ¿Quién eres? Abracé a Daphne, que estaba flácida, y lo miré con frialdad.
Soy su novio. El hombre salió corriendo, presa del pánico. Le di unas palmaditas suaves a Daphne en la mejilla. Daphne, despierta. Soy yo. Respiraba agitadamente, fruncía el ceño, y sin darse cuenta, se frotaba contra mí, entre mis brazos. Me siento muy incómoda. Le toqué la frente. Estaba caliente. Y su estado actual era realmente anormal. Parecía que la habían drogado. Maldije para mis adentros, la levanté en posición horizontal y salí del karaoke. Al llegar a casa, la acosté y estaba a punto de limpiarle la cara. De repente, Daphne me abrazó el cuello. No te vayas, por favor. Su cuerpo caliente se frotaba constantemente contra el mío, y el aire caliente que exhalaba me daba de lleno en la cara. Me latía el corazón con fuerza. Pero aún recordaba que estaba drogada y no quería aprovecharme de ella. Pórtate bien. Ya no estás sobrio. Intenté quitármela de encima, pero se aferró a mí con más fuerza. Incluso se agachó para tocarme, y de repente me quedé sin aliento. Apreté los dientes y la miré. No te arrepientas cuando despiertes. En respuesta, Daphne presionó sus labios rojos y ardientes contra los míos. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, mi primera reacción fue tocarle la frente. Por suerte, el efecto de la droga parecía haber pasado. Le pellizqué la mejilla y le dije en voz baja, «Qué tonta. Si no fuera por mí, estarías en un buen lío». Cuando despertó, le pregunté qué había pasado exactamente ayer. Daphne estaba un poco aturdida y pensó un buen rato. Después de la cena de ayer, fuimos al karaoke. Entonces alguien me obligó a beber. Seguí negándome. Después, lo cambiaron por un cóctel y me tomé una copa. Después de eso, me sentí mareado y sin fuerzas. Parecía que alguien me llevaba afuera, y no recuerdo qué pasó después. Fruncí el ceño. ¿Quién te dio la bebida?, dijo Daphne, un nuevo compañero que acababa de incorporarse a la empresa. Investigué específicamente a esa persona y descubrí que, de hecho, dejó la empresa al día siguiente. Me pareció extraño. Se fue a los pocos días de incorporarse, pero como ya no estaba, no pude hablar con él en persona, así que tuve que dejarlo pasar. El viernes por la noche, me quedé haciendo horas extras. Al principio, Daphne quería hacerme compañía, pero me dio pena y le pedí que se fuera a casa primero. Para cuando terminé todo, ya eran las 9 de la noche. De regreso, pasé por una pastelería. Recordando que a Daphne le encantaban los pasteles de allí, aparqué el coche y entré a comprar. Al salir de comprar los pasteles, vi una figura familiar no muy lejos. Era Victoria. No estaba sola. También había un hombre a su lado. No me importó. Pensé que por fin se había dado por vencida y había encontrado un nuevo novio. En cuanto subí al coche, sentí que algo andaba mal. Ese hombre me resultaba familiar. Pensé detenidamente y me sorprendió darme cuenta de que era el hombre que había intentado abusar de Daphne esa noche. El corazón me dio un vuelco y enseguida bajé del coche y lo seguí. Como había muchos peatones y la música a todo volumen fuera de las tiendas, no se dieron cuenta de que los estaba escuchando a escondidas. ¿En serio? ¿Cómo no pudiste hacer algo tan sencillo? Yo tampoco esperaba que apareciera su novio. Eres un inútil. Incluso te di 30.000 yuanes. Si no puedes, devuélveme el dinero. Ya lo usé para pagar mis deudas de juego. Bueno, la vigilaré estos días. Cuando salga sola del trabajo, la drogaré y la dejaré inconsciente. Entonces te daré otra oportunidad. Recuerda, quiero que Nathaniel la vea teniendo una aventura para que la abandone. Al oír esto, me llené de ira. Si acerté, Victoria contrató a este hombre con dinero para hacerle daño a Daphne. Solo pensar que, si no me los hubiera encontrado esa noche, Daphne habría sido violada me daban ganas de matarlo. Al ver sus espaldas alejarse, una chispa de ferocidad brilló en mis ojos. Unos días después, tuve que volver a trabajar horas extras. Daphne dijo que iría a casa a prepararme una sopa. Al recordar la conversación que Victoria y ese hombre tuvieron antes, me dio un vuelco el corazón. Dejé a un lado el trabajo pendiente y la seguí rápidamente. Daphne salió del edificio de oficinas y luego giró hacia un callejón a lo largo de la calle porque podía tomar un atajo desde allí.
Normalmente tardaba más de media hora caminando, pero solo tardaba 20 minutos tomando el atajo. Lo seguí y vi a ese hombre salir corriendo y cubrirle la boca y la nariz a Daphne con un paño blanco. Debido a la enorme diferencia de fuerza, Daphne forcejeó varias veces, pero no pudo apartarlo. Pronto, su cuerpo se desplomó y cayó en sus brazos. Estaba furioso y llamé rápidamente a la policía. Cuando el hombre oyó el ruido y me vio, entró en pánico e intentó huir. Corrí hacia él y le di una patada en la parte posterior de la rodilla. Cayó de rodillas con un golpe sordo. Entonces lo recibí con puñetazos y patadas. Para cuando llegó la policía, el hombre ya estaba morado y negro. La policía se lo llevó y yo llevé inmediatamente a Daphne, inconsciente, al hospital. Permanecí junto a su cama varias horas antes de que Daphne abriera lentamente los ojos. «Daphne, ¿cómo estás?», le pregunté enseguida con dulzura. Parpadeó, un poco aturdida. «¿Por qué estoy aquí?». Solté un suspiro y le conté toda la historia. Finalmente, suspiré y dije, «Por suerte, te seguí. De lo contrario, habría sido muy peligroso». Daphne aún estaba en estado de shock. «¿De verdad hizo tal cosa?». Le di una palmadita en el dorso de la mano para consolarla. «No te preocupes. Ya llamé a la policía. Ese hombre ha sido arrestado y Victoria tampoco podrá escapar». Después de que le dieran de alta a Daphne, me tomé 2 días libres para que descansara en casa. Inmediatamente busqué un abogado y le pedí que me ayudara a demandar a Victoria y a ese hombre directamente en los tribunales. El abogado fue muy diligente y finalmente luchó por la pena máxima para mí. Victoria, la mente maestra, y el hombre, cómplice del crimen, fueron sentenciados. Victoria gritaba y vociferaba desde el asiento del acusado, negándose a aceptar la sentencia. El juez le pidió seriamente que se callara, pero ella me miró con crueldad. «Nathaniel, ¿cómo te atreves a hacerme esto? No te dejaré ir». La miré fríamente, actuando como una loca, sin decir palabra. Finalmente, se la llevaron a la fuerza. Salí del juzgado y recibí una llamada de Daphne. «Hola, ¿dónde estás?». Caminé a paso rápido con una sonrisa. «Me voy a casa. Te invito a cenar». Probablemente contagiada por la alegría en mi voz, Daphne también rió al otro lado del teléfono. «¿Pareces muy feliz hoy?». Dije sinceramente que sí. Por fin me he librado de una pesadilla. Me quedé en el cruce. Pasaban muchos peatones. De repente, dije en voz baja, «Daphne, me alegro mucho de tenerte a mi lado. Gracias por quererme en silencio todos estos años. Gracias por estar dispuesta a estar a mi lado y hacerme comprender la belleza de estar con quien amo». Daphne respondió con una suave risa, «Amarte es lo mejor que he hecho en mi vida». Colgué el teléfono y me detuve al pasar por una floristería. El dependiente sonrió y me preguntó, «Señor, ¿quiere comprar flores?». Asentí. «Quiero comprar un ramo para mi pareja». La dependienta me eligió un ramo de 9 rosas color champán. El lenguaje de las rosas color champán es, enamorarme de ti es la mayor felicidad de mi vida. 9 rosas significan amor eterno. Sonreí y dije, «Gracias. Me llevo este ramo». La dependienta me lo envolvió. «Eres tan bueno con tu pareja, señor. Les deseo felicidad eterna». Llevé las flores porque se merece que sea tan bueno con ella. Al llegar a la puerta de mi casa, toqué el timbre. Daphne abrió y se sorprendió al ver las flores. «¿Son para mí?». Se las di y bajé la cabeza para besarla en los labios. «Daphne, te amo».